Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JCA Ecosistema. Estamos haciendo en este momento un vivo con la intención de poder seguir haciéndolo todos los fines de semana. Ya le vamos a aclarar exactamente qué horario vamos a hacer un vivo y vamos a hablar en este momento de las posibilidades de ventaja y desventaja que tiene los autos eléctricos. Quien está pensando en comprar un auto eléctrico tiene que saber este comentario que voy a hacer hoy día en vivo, y el que quiera hacer alguna pregunta solamente las contestamos por super chat, por una cuestión de cantidad de preguntas. Y el que haga un super chat, y ahí les vamos a explicar cuáles son las distintas posibilidades que tiene a través de Patreon, el JCA Ecosistema. Vamos a explayarnos con respecto a ese super chat que nos hayan mandado y podemos contestar la pregunta específica. Yo ahora voy a hablar de los autos eléctricos. Yo tengo mucha experiencia con respecto a los autos eléctricos, ya que fui pionero en la construcción de autos eléctricos urbanos. Pionero en este siglo, porque en realidad habían autos eléctricos antes que los autos a combustión interna. Lo usaban las mujeres por una cuestión de ruido y se movían con baterías muy pesadas y cargas muy lentas en recorridos muy cortos. Por una cuestión de ruido, los autos a explosión, cuando los primeros autos a explosión, como el Daimler-Benz, que después fue la futura Mercedes-Benz, eran muy ruidosos, largaban mucho humo, y generalmente las mujeres de la alta sociedad no les gustaba usar ese tipo de autos. A través del tiempo fueron ganando espacio los autos a combustión por una cuestión de autonomía, de facilidad de carga, de reposición, en este caso porque le echaban una lata de combustible y tenían varios kilómetros. En ese caso, el auto eléctrico fue perdiendo vigencia, incluso habían camiones de reparto eléctrico. Cuando yo digo uno de los pioneros, a veces uno se está adelantando un poco, pero siempre hubieron autos eléctricos. Lo que pasa es que con respecto a los autos como son ahora, en ese sentido, yo puedo decir que en el año 1989 fabriqué el primer auto eléctrico muy parecido a lo que se ven ahora actualmente. Era un auto normal, diseñado totalmente para ser eléctrico, que en uno de nuestros videos en YouTube sale, mi primer auto eléctrico, algo así dice, y ahí explico cómo lo hice. Tenía 16 baterías, era una cantidad bárbara de batería y un peso extraordinario, pesaba un montón, pero daba las prestaciones que queríamos en ese momento, que se parecen muchos a las primeras prestaciones de los primeros autos eléctricos que se desarrollaron en este siglo. Por ese motivo yo digo que he sido uno de los pioneros en ese campo. Y tengo experiencia y puedo dar algunos consejos a la gente que quiere comprar un auto eléctrico. Cuando uno piensa en un auto eléctrico, tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja más importante, que se hace un poco con ese sentido, es tratar de evitar la contaminación. No producen directamente dióxido de carbono, que colabora a la limpieza del ambiente para obtener un ambiente más sustentable, no generar agujeros de ozono, ni tipo de efecto de invernadero, gases de efecto de invernadero, como el dióxido de carbono, que lo único que logra es transformar el clima de nuestro planeta para después tener tormentas, huracanes, una serie de cambios climáticos que en realidad no estamos preparados para eso. Ya estamos muy habituados a la relativa calma de los cambios climáticos, y si nosotros seguimos inyectando dióxido de carbono en la atmósfera, vamos a ir cada vez transformando más este problema técnico que generamos los seres humanos. Hay animales que también producen gases de efecto de invernadero, y más
han sido aumentados por la crianza de nosotros. Por ejemplo, en el caso del ganado vacuno, siempre hay una consecuencia humana. Bueno, teniendo la posibilidad y el conocimiento y la mente del ser humano para poder evitar esta contaminación, aparecen distintas posibilidades. Entre ellas, nos dimos cuenta que las grandes generadores, las grandes usinas que producían la contaminación, se han tratado de ir eliminando, como por ejemplo la producción de energía eléctrica a través del carbón, donde en Inglaterra fue muy importante, ya que tenían muchos carbones. Estoy hablando un poco de energía para dar lugar a que entre algunos de los suscriptores o alguien que quiera ver este super chat y que no se pierdan nada con respecto a los autos eléctricos. Por eso estoy haciendo todo este parangón, haciendo un poquito de tiempo antes de empezar directamente en el tema. El tema es muy lindo, ya que mucha gente quiere comprar un auto eléctrico y se van a encontrar con los problemas que yo se los voy a adelantar. En realidad el auto eléctrico, ya le expliqué, está producido con la sola intención, o entre otras, no sola intención, sino entre otras intenciones, de generar una estabilización en el clima, donde se tiende a mejorar y que no suba la temperatura más de un grado aproximadamente, 1,5 grados. Evitar que llegue a 2 grados, porque toda esa temperatura mundial, si sube más de 1 grado, cuando hablo de ese gradiente de temperatura, me refiero exclusivamente a la temperatura global. No podemos decir que hoy hay 30 grados y que no suba a 32 grados, no. Es el promedio global, no tiene que superar 2 grados. Esa es una meta que ha puesto todos los ambientalistas de los países que se han reunido en distintos momentos, como en el caso del protocolo de Kioto, en fin, reuniones que se hacen con el efecto de mejorar el cambio climático. Cada país se ha limitado a generar una reducción de la emisión de dióxido de carbono. Bueno, aparece el auto eléctrico como algo muy posible porque genera una emisión no directa en el dióxido de carbono. Le digo no directa porque también a veces hay contaminación en la producción de batería, en la producción de distintas piezas que producen un auto eléctrico. Entonces podemos llegar a decir que es lo mismo, que en vez de producirlo en las calles, el dióxido de carbono lo estamos produciendo en las industrias. Pero no es tan así porque se puede controlar la producción en las industrias. Es más controlable que en un vehículo circulando por las distintas carreteras, y más la cantidad asombrosa de vehículos que hay. Podemos decir que hay aproximadamente un vehículo por habitante. Hay países que tienen 2 o 3 vehículos por habitante. Hay muchísimos vehículos, no solo vehículos de uso particular, sino también vehículos de transporte público, como son los colectivos, las locomotoras a diésel, los barcos, los aviones, que también son un consumidor infernal de combustibles, en este caso fósiles, y que ensucian bastante la atmósfera. A pesar de su altura, están generando una capa de dióxido de carbono que se ha tratado de evitar de todas formas, de la menor emisión posible, pero siempre existe. Volviendo al auto eléctrico, vamos a tratar de ser más específicos. Y dijimos, bueno, aparecieron hace muchos años, pero eran imprácticos, y a medida que fue mejorando las baterías y la electrónica, se fue haciendo posible que la energía de un auto pueda ser sustentable con baterías. El auto que yo fabriqué en esa época tenía baterías de plomo ácido, que son las baterías clásicas que hasta ahora se han estado viendo en los automóviles. Una sola batería tienen ahora los automóviles, pero eran de plomo y son de plomo ácido, que son baterías muy pesadas en relación a la capacidad energética que pueden almacenar. Esa capacidad hacía que el auto se transformara muy pesado, y mientras más pesado tiene el chasis y todo eso, generaba una disminución en la velocidad
y una pérdida de autonomía. En vez de llevar la carga útil, que sería el ser humano, las necesidades, si es un vehículo de carga, lo que uno lleva, tenía que transportar su propio peso en batería. Eso generaba que el auto se era lerdo, muy lerdo y con poca autonomía. Cuando aparece la tecnología de electrónica de potencia, donde yo ya he hablado en otras entrevistas, se simplifica un poco el consumo brutal que tenían los autos antiguos, que eran mermados con resistencia, que en realidad lo único que hacían es cambiar el consumo. En vez de ir al motor, se iban a resistencia. Con el caso de la electrónica, eso no se pierde. Se manda pulsos de energía y en intervalo. Y donde no se manda pulso, la energía es cero. O sea que se utiliza exactamente lo que uno va a utilizar. Ese cambio produjo importantes avances con respecto a la posibilidad de hacer un auto eléctrico. Yo tuve un gran desarrollo en la parte electrónica cuando diseñé el auto eléctrico, y esa electrónica no existía en el país ni en otros países tampoco. Con respecto al auto eléctrico se podía hacer con palancas, sin electrónica. Pero cuando yo dije el primer auto eléctrico de Sudamérica que trabajaba, falta hacer alguna aclaración, primer auto urbano que trabaja con electrónica de potencia. Ya le dije, la electrónica de potencia es una ciencia o una tecnología, mejor dicho, nueva, usando la tecnología antigua de la electrónica, pero para manejar grandes cantidades de potencia en volt y en ampere. Bueno, en los autos clásicos actuales está como en primera línea el famoso auto Tesla. Tesla en realidad fue un científico del siglo pasado muy importante, donde desarrolló motores de corriente alterna y otros inventos muy importantes y competía con Edison. En este caso, Elon Musk, gran visionario, creador de grandes industrias, como ustedes ya lo conocen, y tiene una gran visualización publicitaria, invirtió y consiguió equipos de gente para desarrollar un vehículo que casualmente le puso el nombre de Tesla. Tesla es una empresa hoy, ya no hablamos más de científicos, sino haciendo honor al científico Nikola Tesla, que el nombre que tiene el vehículo. En un primer momento ese vehículo tenía pilas de litio-ion, las pilas comunes que tienen las computadoras. Y eran muy livianas en relación a la batería que usé yo, y se lograba con eso que realmente el auto tuviera una autonomía aproximadamente de 100 kilómetros. Mi auto en esa época también tenía 100 kilómetros, pero tenía un volumen y un peso muy grande en relación a la autonomía. La capacidad energética de una batería de plomo es aproximadamente 3 veces menor que una de litio. O sea que con 1.400 kilos se podía llegar a tener 3 veces menos en peso y tener la misma autonomía. Entonces empezaron a hacer packs de baterías importantes, mucho más grandes, y usaban todo el piso, como también lo hacía yo, por una cuestión de distribución del peso en las 4 ruedas, pero ya era una base de unos 6 centímetros de altura, la batería, y de 2 metros por 1,20 m aproximadamente, como una especie de caja cuadrada que tenía ese volumen. Y empezaron a funcionar los autos Tesla, pero aparecía el problema de la autonomía. Un auto clásico, por eso le digo que esto lo tienen que saber si van a comprar un auto. Ya les voy a hablar de la autonomía real que tiene un auto, el uso actual que tienen y las mejoras que se han hecho. El primer auto de Tesla tenía una autonomía de 120 kilómetros y se utilizaba exclusivamente en forma urbana, y algunos ecologistas, como por ejemplo Leonardo DiCaprio, que es un actor importante, compró uno con el solo objeto de favorecer a la producción de esos vehículos y a la ecología. Lo que pasó
que el público no lo aceptó de forma directa porque no tenían la autonomía y la ventaja que tiene un auto de combustión. Hacer 1000 kilómetros, 1500 kilómetros sin recargar con un auto aproximadamente muy liviano era imposible en ese momento. Pero apareció el auto de Tesla y empezó a pechar el tema de la velocidad, del silencio. Lograban los mismos puntos de velocidad que un auto a nafta, solamente lo que se le complicaba era el tema de autonomía. La autonomía en un auto eléctrico es básicamente la batería y bajar el consumo. El consumo lo bajaban haciéndolo con un CX, que es un cociente de rozamiento del aire con respecto al auto. Ya tenían una forma más redondeada, con más penetración para bajar el CX. Cosas que antes, en un auto combustión, también podría usarse así, gastar menos combustible, pero era insignificante en relación al consumo general si tuviera más o menos en penetración en el aire. En el caso del auto eléctrico es casi importantísimo porque como estábamos limitados con el almacenamiento de energía, teníamos que llegar a ese punto. Volviendo a los coches actuales, han mejorado las baterías en forma notable. Tienen baterías muy grandes, cubren todo el piso. Son baterías caras porque utilizan elementos donde hoy hay competencia en las tierras raras como el litio, que gracias a Dios o gracias a la suerte que tenemos, hay litio en nuestro país. Lo que no estamos haciendo es generando baterías. Con respecto a los minerales raros, nosotros tenemos también algunos minerales raros, pero todo eso se ha creado una especie de competencia mundial donde sobre todo China está peleando por adquirir todos los minerales que pueda en el mundo, invirtiendo y quedándose con la producción de minerales. Yo no estoy en contra de los chinos porque en realidad es algo clásico y normal que cada uno trate de hacer su propio camino. Lo importante es que en el caso nuestro, que tenemos litio, que lo sepamos cuidar, porque son materias que van a llegar a ser materiales, primas, que van a llegar a ser cada vez más fundamentales y importantes en los desarrollos de los distintos elementos electrónicos, desde un celular. Hay gente que es ambientalista y dice no quiero que saquen el litio, pero resulta que usan teléfonos celulares donde tienen litio, donde tiene cobalto, que también hay otra historia con el cobalto, se saca de África en condiciones infrahumanas, porque se logra hacer trabajo infantil, una serie de problemas en el mundo. Bueno, en nuestro caso aparece el siguiente problema. En nuestro caso, en la Argentina, aparece el siguiente problema. Hay idea de traer 50.000 autos eléctricos. No nos asustemos porque creo que es el 5% de la producción total de vehículos que hay en la Argentina. Y la mayoría de la producción se está vendiendo en México y en Brasil. En una palabra, no va a afectar tanto a la industria de autos clásicos, pero sí nos va a afectar a ir entrando en un ambiente donde ya sí o sí vamos a tener que usar autos eléctricos. Con respecto a la Argentina, supóngase que usted compra un auto eléctrico. El primer problema que vamos a tener es dónde lo cargamos. Bueno, lo cargamos en nuestra casa. Tampoco va a ser posible porque los cargadores consumen mucha energía. No hay ningún milagro. Tiene que ser la misma cantidad de energía que la que tiene la batería. Una batería media son de 50 kilovatios. Estoy hablando de una medida de potencia. Y si vemos que cada casa entre 3 y 5 kilovatios es lo que consume diario, imagínese tener 50 por hora de consumo en una casa enchufada. Primer problema, no va a servir la línea clásica que tenemos. No se puede enchufar en la línea. Van a tener que haber sistemas de carga con mayor cantidad de cable mucho más grueso e incluso en una casa de departamento donde pongámosle que haya 10 departamentos en un edificio,
el consumo ya está limitado, tal es así que cuando uno quiere hacer un edificio al lado o cerca de la zona, hay que pedir permiso a ver si hay la posibilidad de alimentar ese departamento. Imagínense si cada uno de los habitantes de ese departamento, de esos edificios, se le ocurre tener un auto eléctrico. Es un problema que lo vamos a tener a muy corta distancia. No vamos a poder enchufar todos los autos eléctricos. Vamos a tener que ir a una estación de carga que está generalmente sobre la baja de la línea de alta tensión, donde la potencia es bastante, y no siempre va a haber potencia suficiente para alimentar varios autos. Otro de los problemas es la cantidad de horas o tiempo que va a necesitar en cargarse. Están invirtiendo fuertemente en baterías de carga muy rápida y de descarga con mucha capacidad energética. Pero eso todavía no existe. Si usted compra un auto chino, un BDI, por ejemplo, van a venir 5.000 ahora, 5.000 después, y después de eso creo que van a llegar a 50.000 a través del tiempo y después a 100.000 autos eléctricos. O sea que la onda de los autos eléctricos se viene. Ahora, el que quiera comprar un auto eléctrico va a tener que pensar que tiene que ser para nuestro país, para nuestra Argentina, tiene que ser híbrido. ¿Por qué híbrido? Porque no va a tener suficientes estaciones de carga, va a tener que hacer largas colas, si es que la tiene, y va a tener que tener problemas graves en la recarga. O va a tener que tener dos autos, uno para hacer recorridos cortos y cargarlo muy lentamente con la línea que ya tiene en la casa, porque es posible cargarlo lentamente, pero no más de 5 kilovatios diarios, que es lo que está prometiendo ya el sistema de energía y de la línea actual. En una palabra, no compre el auto eléctrico puro 100% hoy, lamentablemente, tengo que decir eso en contra de las concesionarias, porque como consumidores lo que conviene es tener un auto híbrido. Híbrido significa que tiene las dos opciones y tiene la ventaja de que la extracción fuerte la hace en forma eléctrica, los viajes cortos en forma eléctrica, y tiene la posibilidad de hacer viajes largos con el sistema clásico del motor. La ventaja que tiene un híbrido, por ejemplo el Toyota Prius, gasta muchísimo menos porque el motor a combustión está relacionado a unas revoluciones básicas, fijas, y todo el resto lo hace el motor eléctrico. Un motor a combustión trabajando a un ralentí hace un consumo medido perfecto y de muy bajas emisiones. Entonces, volvamos a los pros y contras. Es muy lindo tener un auto eléctrico, no hace ruido, va a durar mucho más porque no tiene problemas mecánicos. Los problemas que puede llegar a tener van a ser problemas de batería, que a su vez, cambiando la batería, el auto queda prácticamente 0 kilómetros. No va a haber gastos de aceite, el motor eléctrico, como no tiene válvula, no tiene sistemas de lubricación forzada ni de agua. Hay una cantidad de elementos que tiene un motor de combustión enorme, que si yo podríamos decir 3.000 piezas con respecto a un motor eléctrico que va a tener 100 piezas, 200 piezas. Mientras más piezas tiene, hay más posibilidades de rotura. En una palabra, el auto eléctrico tiene un montón de ventajas. No hay ruido, fácil de conducir, no tiene caja de cambio, lo va a poder cargar en su casa en el futuro, pero hoy debe tener un auto o dos autos, que es muy difícil que le interese tener dos autos, o el eléctrico simplemente para hacer viajes cortos. El Tesla es un auto bastante señorial y en realidad, si la autonomía dice 300 kilómetros, no de San Martín, que estoy yo, a San Rafael es un problema. Tendríamos que ir y cargarlo allá. Y cuando lleguemos allá, si no encontramos una estación que realmente tenga poder energético para cargarlo, vamos a tener problemas. Y si llegamos y hay otro auto cargando, vamos a tener que esperar. Y si hay 3 autos, vamos a tener que esperar más. En definitiva, comprar un auto eléctrico 100% va a ser un problema para el que lo compre actualmente. Si bien el país se ha lanzado a esta tecnología con el objeto de poder entrar en el mundo, porque es como la IA, una vez que se entra ya está, hay que seguir. Y no vamos a hacer lo que hicimos siempre, negarnos al desarrollo,
porque esa negación al desarrollo hace que nos atrasemos y siempre seamos un país antiguo, sin tecnología y dependiendo de los demás. Mientras vendamos materia prima, nosotros vamos a hacer el fondo del campo, vamos a hacer el fondo. Nosotros mandamos barcos completos con trigo o con comida, en este caso soja también, y nos mandan una lancha, supongamos, de celulares. Ahí aparece algo que a nosotros no es muy importante, que no tenemos mano de obra, porque 3 o 4 terratenientes, que estamos también enojados con los terratenientes, no hay que enojarse, cada uno tiene su estado y va a buscar su mejor facilidad de venta. Lo que hay que hacer es ver qué es lo que está pasando. Igual como me dicen, China pone precios baratos para que nosotros no hagamos esto, no hagamos lo otro. A China no le vamos a evitar que haga eso. Lo que tenemos que hacer nosotros es por qué nos afecta, por qué no producimos, por qué no creamos, porque todo tratamos de importarlo y porque estamos dependiendo siempre de materia prima. En realidad esto es un poco de política económica, pero también es para ver por qué motivo vamos a recibir autos eléctricos y vamos a exportar muchas materias primas. En realidad, teniendo minerales importantes que ahora al mundo le interesa, como el litio, también uranio, hay mucho en Argentina. Hay una serie de tierras raras que se usan para los imanes. Los imanes actuales son muy potentes porque están mezclados con los famosos imanes de neodimio. Tienen como 3 veces o 4 veces más potencia que un imán clásico. Entonces, cuando hacen un motor eléctrico, usted ha visto las afeitadoras, los drones incluso, un pequeño motor tiene una potencia bárbara. Todo eso se debe no al consumo de energía que tiene el motor, sino al neodimio, que es un elemento hecho con tierra rara. Volviendo a los automóviles. Hay que preguntar antes de comprarlo qué autonomía tiene y no creerle el 100%, porque del 80% de lo que ellos nos digan, el 80% va a ser real. El otro depende la velocidad, depende el nivel de, si subimos una cuesta o si bajamos, el nivel de prestación, cuando antes con el combustible no lo teníamos en cuenta. ¿Dónde lo vamos a cargar? Sí, hay puntos de carga en Luján, supongamos. Está de acá a 60 kilómetros. Yo voy a ir a cargar el auto a Luján y después me va a andar 2 días y la mitad del viaje de ir a cargar y volver, lo voy a gastar en el viaje de ir a cargar. No sirve eso. Tiene que haber, si soy de Luján, espectacular. Y otra, no puedo tener un enchufe para un auto. Al principio no va a haber ese amontonamiento. ¿Vio cuando falta combustible que hacemos cola? Bueno, eso va a pasar si no hay muchos cargadores dispuestos a pocas distancias de su casa, como el caso de las estaciones de servicio. Digamos, bueno, ¿se pueden hacer? No se pueden hacer. ¿Por qué? No técnicamente, sino porque no está preparada la infraestructura de las líneas de corriente de alta tensión. Solamente alcanzan para alimentar barrios, lugares donde nosotros cada vez consumimos más aire acondicionado, distinto confort. Ya está limitado. En una palabra, no compremos autos 100% eléctricos porque necesitamos recargas. La duración de la batería y la duración de la autonomía. ¿Qué es lo que es la autonomía? La cantidad de tiempo que va a andar con una carga. Y la real, porque muchas veces nos van a decir 300 kilómetros, 3.000 kilómetros, y bueno, es un poco mentiroso porque no porque quieran mentir, sino porque depende en qué forma lo midieron. Si los midieron en una autopista sin frenar, totalmente plano, es una cosa. Si lo medimos subiendo al Cerro La Gloria o frenando mucho en una ciudad y arrancando nuevamente, es otra cosa. Entonces, depende cómo hayan medido la autonomía los fabricantes, nuestros autos eléctricos no van a tener el valor que ellos nos dicen, sino va a ser un valor nominal, no real. Después, a través de los años, las baterías van degradándose. Claro que demoran mucho tiempo, pero van a ir degradándose y el auto cada vez va a tener menos autonomía. En realidad, eso ya lo están estudiando, van a haber cambios de batería, va a haber que poner más dinero o qué sé yo, pero mi consejo es
tiene un montón de ventajas el auto eléctrico. Podemos llegar a bajar la contaminación en una ciudad. ¿Por qué? Porque la estamos cargando aparte. Y más nosotros que tenemos energía hidroeléctrica. Yo estoy hablando de Mendoza, que estamos en la República Argentina, en Mendoza. Pero tenemos mucha energía hidroeléctrica que son energías sustentables. Uno de mis conceptos es hacer andar un auto con energía solar. Que se pueda, son varias las pantallas que hay que poner, pero supongamos que usted tiene un gran espacio y tiene energía solar, usted puede comprar un auto eléctrico y cargarlo con energía solar, siempre y cuando el cargador esté adaptado. Si usted compra cualquier cargador, no le va a andar. Entonces, lo que hay que saber es cuál es la autonomía, cuál es la velocidad, cómo midieron la autonomía, dónde están los puntos de carga, si están cerca o lejos, y si no, para evitar todo eso, tenemos que comprar un auto híbrido, donde lo podamos cargar, donde nos dé la gana, bien o mal, cerca o lejos, y que tengamos la posibilidad de ir a una estación de servicio básica como la actual. Que gastan mucho menos, porque ya le dije, es una combinación de la mejor eficiencia del motor a combustión con el motor a eléctrico. Los motores a combustión hoy aceleran para tener fuerza y desaceleran. Y en ese momento usted consume más energía. En el caso de los híbridos, el motor va prácticamente a unas revoluciones constantes, no hay aceleraciones bruscas, el consumo es muy parejo y puede llegar a gastar 6 litros y hasta 5 litros en relación a un auto que está en 12, el 50%, siempre que sea híbrido. ¿Por qué? Porque el motor carga la batería a un régimen constante y la batería después se encarga de hacer picos de subida o bajada en el consumo. Los autos eléctricos que vienen ahora van a ser chinos, porque China apostó mucho a los autos eléctricos, camionetas y todo eso va a ser eléctrico. Van a tener el problema de la carga, y si usted la carga con un generador va a tener el mismo costo, porque un generador diésel va a consumir gasoil, por ejemplo, y no vamos a hacer nada más que cambiar la contaminación del auto por la contaminación de un generador diésel. En una palabra, mientras la infraestructura del país no cambie a energía eléctrica, también algo importante, la matriz energética de cada país. Cuando hablamos de matriz energética es la cantidad que predomina en el consumo de energía. En nuestro país, la República Argentina, le explico así porque estamos transmitiendo prácticamente al mundo, tenemos una gran dependencia del petróleo y nuestro caso ha ido variando hacia el gas natural. Tenemos un 80% de nuestro consumo de energía en gas natural y el resto está repartido en otros combustibles como el gasoil y también la energía renovable como el caso de la eólica y de la solar. En una palabra, tenemos un país muy dependiente del petróleo. Hacer cambios energéticos, la densidad energética del petróleo, del gas natural es muy grande, tal es así que con la energía solar a veces cuesta reemplazar una pequeña parte de la energía generada con combustibles sólidos o hidrocarburos. Esa cantidad es muy difícil reemplazarla tan fácilmente. Entonces, el cambio energético que necesita nuestro país para poder usar autos eléctricos se va a dar a largo plazo. También lo han pensado, por eso entran 5.000 nomás, después van a entrar otros 5.000 y va a ser progresivo el cambio. Y yo apostaría al auto híbrido. Mi primer auto eléctrico que yo hice, el segundo, el Fiat Uno, por ejemplo, era híbrido. ¿Por qué? Porque me di cuenta que tenía ese problema. Yo podía cargarlo acá en mi casa, pero dije, me voy a un café a 40 kilómetros de acá, le tengo que pedir el enchufe, no me lo va a dar porque el consumo no es juguete. Y si está consumiendo mucho el hombre que me quiere prestar ese enchufe, lo voy a estar perjudicando. En una palabra, lo hice híbrido. Tenía un motor de ultraliviano, no el mismo motor original de Fiat, sino compré un motor de ultraliviano de 50 hb
HP y lo hice híbrido. ¿Por qué? Porque yo necesitaba volver a donde iba y necesitaba que fuera un auto práctico. Y más en ese momento, donde el auto eléctrico se parecía a un carrito de golf, donde no había posibilidad de recarga. Generalmente los autos eléctricos muy lentos o los carritos de golf, vamos a hablar de eso, que también es un vehículo eléctrico, pero se mueven dentro de un circuito interno, como son las canchas de golf o como por ejemplo en las cataratas del Iguazú, a los turistas lo llevan en un vehículo eléctrico, pero va y viene, lo cargan un día y tiene un recorrido ya establecido. Yo pensé en una de las posibilidades que a lo mejor con el futuro se va a lograr, es que las estaciones de servicio se hagan recambio de batería. Para eso tiene que estar el auto preparado para eso y ninguno he visto que hayan hecho eso. ¿En qué consiste el recambio? Es llegar a la estación de servicio y que le den otra batería cargada, con un número, con el número suyo, o con una especie de tarjeta donde uno asegure que lo va a devolver, después vuelve y cambia por la suya y así sucesivamente. En ese caso la carga es instantánea, pero tiene que estar preparado el auto para desmontar las baterías, que no están preparados porque están incorporados al chasis las baterías, y tiene que haber un sistema de autoservicio con una rampa. No se va a poder sacar batería una por una, pero sí puede sacarse el pack en forma hidráulica y meter otro pack cargado. Entonces, yo creo que lo va a cargar, la recarga va a ser más rápida que la nafta común. Cuando usted está llenando el tanque, yo le gano cambiando la batería. Pero para eso hay que invertir muchas baterías en distintas estaciones de servicio. Hay que unificar los modelos de batería, no sé por qué todavía no lo están haciendo. Y las centrales de carga deben estar bajo líneas de alta tensión, donde la red troncal no influiría en el consumo. Ese es un proyecto que tengo yo, que me imagino se lo estoy largando a los que puedan hacerlo. Es recambio de batería determinando el auto que sea fácil de cambiar la batería. Yo estoy haciendo vehículos muy pequeños y tampoco hago recambio, pero lo básico es que lo voy a hacer ahora, van a ser recambios. Entonces, si yo pongo distintas estaciones con recambio de batería, que a su vez son chicas, fácil de cambiar, con enchufe, que no haya que atornillar ni poner cable, usted puede hacer recambio en cualquier lado pagando solamente la carga y a lo mejor un pequeño porcentaje de la degradación de la batería. Supongamos, no sé, eso habría que estudiarlo, la forma comercial, cómo desarrollar el tema. No sé si alguien quiere hacer una pregunta. Básicamente es todo eso. Si me he olvidado algo de más, los motores son muy confiables, largan una potencia instantánea. El caso de unos motores que nosotros estamos acostumbrados clásicos, hay que acelerar y llegar a un régimen de revoluciones óptimo. 3.000, 2.000 revoluciones tiene el máximo torque, o dicho de otra forma, la máxima fuerza. El motor eléctrico de salida nomás ya tiene la misma fuerza, arranca con toda la fuerza. Eso es una aceleración brutal, que a veces en una picada va a ganar siempre el auto eléctrico. Va a consumir, pero va ganando. Y la relación peso-potencia se ha ido mejorando, porque cada vez baterías mejores y más baratas. Yo optaría, el que quiere comprar un auto que sea híbrido, por ahora, esperar este tiempo, disfrutar de las ventajas del eléctrico, disfrutar de las ventajas de la combustión y bueno, es una maravilla porque vamos a tener poco gasto, la contaminación también se va a reducir, todo, y nuestro país se va a adaptar rápidamente al auto híbrido porque tenemos estaciones de servicio. Para adaptarlo al auto eléctrico no sirve con tener 1.000 kilómetros de autonomía, una batería enorme, porque también va a necesitar tiempo de carga. Lo ideal para mí, y que si algún fabricante de automóvil me escucha, es hacer primero homogenizar todos los autos eléctricos, las distintas fábricas, Tesla, BDI, qué sé yo, Xiaomi, todos los vehículos que están fabricando eléctricos, que tengan la misma batería, unificarla, y que sean recambiables, cargadas con energía solar en puestos determinados, así como hay torres de celulares. Bueno, pueden haber cargas en cada zona
cada 100 kilómetros o menos, y el auto no es necesario que tenga una brutal autonomía. Con 500 kilómetros y ese cambio, sería una maravilla. Amigos, este es un vivo para que el que lo quiera ver, le interesa. Vamos a tratar de hacer vivo todos los fines de semana, generalmente los domingos, ya les vamos a explicar bien. Vamos a contestar super chat solamente, una cuestión de cantidad de gente, y vamos a seguir con estos vivos, aparte de lo que ya hacemos en nuestro canal. Espero que les haya gustado. Lean ahí nuestro Patreon. Patreon se llama el sistema de membresía donde ustedes pueden colaborar y a su vez nosotros, de acuerdo al rango que ustedes tengan, vamos a contestarle las preguntas. Esa va a ser la forma que vamos a manejar esto. En caso de que nadie participe, no hay problema, la vamos a dar igual la charla, como este caso. Amigos, hasta la próxima y espero que haya sido interesante este comentario.